Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las obras mencionadas. Todos los créditos a su autor original. Dejaré el link de su fanficción en la descripción para que puedan leer más de sus historias y el trabajo original. Crow y Tai estaban sentados en la casa en el parche, ya que se iban a una misión por la mañana. Decidieron relajarse un poco. Solo estaban ellos en la casa. Tai le había enviado un correo a Sui para que se quedara con las chicas mientras él y Crow salían a una misión secretamente. Tai había estado esperando que Sui sirviera como catalizador para que Ruby y Jan estuvieran en mejores términos, pero incluso él sabía que lo más prop fuera una ilusión. Tai odiaba que sus chicas no se llevaran bien, teniendo en cuenta que habían sido tan cercanas a lo largo de los años. A pesar de que Ruby descubrió que Crow era en Rea, eso no impidió que Tai la viera como su hija. La amaba tanto como amaba a Jan, y quería que ella fuera feliz y segura pasara lo que pasara. Es por eso que odiaba que inflexible en estar en esa unidad, sonaba tan peligroso y no quería que ella se lastimara. Sin embargo, no quería causar más tensión con ella, así que lo dejó así por el mo. Volviendo a lo que estaba sucediendo entre Ruby y Jan, Tai no podía evitar sentirse enojado cada vez que pensaba en ello. Culpó a Jan por comenzar todo este lío, habla a sus espaldas y abandonarla varias veces era completamente inaceptable. A nadie le gustaba sentirse excluido del grupo, y estaba claro que Ruby ya tenía suficiente de comportamiento. Además, Tai debe haber tenido amnesia porque podría haber jurado que Ruby le dijo a Jan que debería salir con sus amigos y que no tenía que cuando regresaran a Patch. Sería diferente si Jan y sus amigas salieran sin Ruby de vez en cuando, pero hacerlo cada semana era algo completamente diferente. Haría que cualquiera se sintiera. No es claramente lo que Ruby había estado sintiendo hasta que se cansó de ello y siguió adelante. Claramente, estaba funcionando para ella, encontró nuevos amigos y disfrutó ellos más que con Jan y su equipo. Jan finalmente se dio cuenta de que lo que ella y sus amigos habían hecho estaba mal, pero parecía ser demasiado tarde. Aunque estaba enojado con su hija, estaba igual de enojado con su sobrina Ruby. Todavía le dolía que ella ya no lo llamara papá, pero al menos todavía lo amaba de todos. Que Ruby estaba enfadada con Jan y los demás, y con razón, pero en su opinión estaba llevando las cosas demasiado lejos. No hablar con ellos es una cosa, pero unirse peligrosa en Atlas en su primer año solo para alejarse de ellos. ¿Cómo pudo Ruby hacer algo tan irresponsable? A pesar de que Crow le dijo que estaba bien y que su unidad había tenido éxito en obtener resultados rápidos, Tai no pudo evitar sentirse preocupada. Sabía que Ruby era increíblemente hábil, pero unirse a una unidad con menos de un año de experiencia en Beacon era peligroso. Todo lo que Tai quería era que Ruby estuviera a salvo y sintió unidad lo lograría. Sin embargo, Tai sabía que no lo haría. Demonios, Ruby ni siquiera se ha molestado en hablar con él desde su primera conversación la noche en que Jack parecía que Ruby realmente iba a permanecer en esa unidad todo el tiempo que se lo permitieran. Esa era una de las cosas más admirables de Ruby, siempre veía las cosas ellas. Aún así, Tai deseaba que el general Ironwood y quienquiera que dirigiera esa unidad se reunieran con los padres de los niños antes de aceptarlos en esa unidad. Por niños eran cazadores en entrenamiento, por lo que deberían saber cómo defenderse, pero Tai pensó que todavía era demasiado peligroso tener a esos niños incluidos en él. Sin embargo, volviendo a Ruby, entendía por qué estaba enojada, pero ¿no sería mejor para todos si simplemente lo superaba? Jan y sus amigas claramente lamentaron, querían estar en mejores términos con ella, así que ¿por qué Ruby no podía simplemente perdonarlas? Estar en Beacon significaba que tenías que trabajar en equipo dura próximos 3 años, y Tai sintió que sería difícil para el equipo Ruby hacer eso si no estaban en buenos términos. Una voz que pertenecía a Crow Branwen lo sacó de sus. Está bien Tai, ahora está de vuelta en Beacon para que dejes de preocuparte. Dijo Crow con un giro de sus ojos, pero Tai solo lo miró. Ella está de vuelta por ahora Crow, pero tarde o temprano va a volver a esa unidad. ¿Por qué soy el único que ve lo peligroso que es eso? Preguntó Tai enojado. Porque te preocupas por todo y te gusta mimar a las chicas, así que ves esta gran oportunidad que ha tenido Ruby como un desastre y una plaga. Por el amor de Dios, Ta sea joven, pero tiene talento, y claramente está ayudando a esa unidad en lo que sea que estén haciendo. Esa unidad es para la casa de Grimm y la recopilación de Intellect que Ruby es buena. Entonces, Tai, ¿realmente vale la pena tener un ataque al corazón? Preguntó Crow y Tai suspiró. No me gusta Crow, no me gusta cómo ha cambiado Ruby y cómo se ha vuelto más independiente. Pensé que pasarían al menos un par de años más antes de que tuviera que enfrentarme a esa realidad. Tampoco me gusta cómo ha llegado a esa actitud sarcástica que forma parte de su vida y se ha vuelto indiferente.
Para empeorar las cosas, están en desacuerdo, y me rompe el corazón porque siempre han sido muy cercanos. ¿Por qué todas las cosas buenas tenían que cambiar así? Preguntó Tai con tristeza. Tai, estoy ahí contigo, pero es lo que es, no tenemos nada que decir en esta disputa entre ellos. Por mucho que me duela admitirlo, todo esto comenzó con lo que Yan y habían estado haciendo y Ruby decidió que ya era suficiente. Aunque me encantaría que Ruby los perdonara, no va a ser tan fácil para ella y, para ser perfectamente honesto, a ella también le llevará más tiempo, ya que tiene nuevos amigos a los que parece gustarles mucho. Todo lo que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrolla, explicó, pero Tai no estuvo de acuerdo. Oh, vamos Crow. Sé que Yan y los demás se equivocaron y Ruby tiene derecho a estar enojada, pero ¿no es esto un poco excesivo? ¿No hablar con ellos en absoluto en unidad en Atlas solo para poder alejarse de ellos? Saben que lo que hicieron estuvo mal y todos parecen estar arrepentidos, así que ¿por qué Ruby no puede aceptar sus de seguir adelante? Preguntó Tai frustrado y Crow suspiró. ¿Por qué Tai me dijo que el perdón no es algo que haces por los demás, es algo que haces por ti mismo? Al principio no estaba de acuerdo con ella, pero después de dormir sí. Tai, pueden estar arrepentidos y arrepentidos ahora, pero es solo porque los atraparon y están sufriendo las consecuencias. Si Ruby nunca los hubiera escuchado es posible que no hubiera cambiado tan rápido, pero Yan y los demás definitivamente habrían seguido descuidándola. Demonios, por lo que Ruby sabe, hablan mal de ella, que abandonan y se juntan. Entonces, ¿realmente Tai, en este momento, qué razón tiene para perdonarlos? Crow preguntó y Tai trató de responder, pero nada salió de su voz. Tai quería estar en desacuerdo, pero cuanto más lo explicaba Crow y más pensaba, sabía que Crow tenía razón. Si Ruby nunca hubiera escuchado a Yan o a los demás es posible que no hubiera cambiado, pero desafortunadamente estaba seguro de que la negligencia de Ruby continuaría. Quién sabe, tal vez Ruby ya estaba cambiando, y eso amplificó el proceso. Al ver que Yan o sus amigos no se habían dado cuenta de su descuido de Ruby antes, Tai dudaba que se dieran cuenta en el futuro. Si esto continuaba para empeorar las cosas, pensó que continuaría porque Ruby simplemente haría lo que fuera mejor por el bien del equipo. Si ella llamaba a Yan o a los otros dos, por deja pondrían a la defensiva y se formaría una brecha entre ellos. No sabía de los otros dos, pero conocía a Yan y eso es ciertamente lo que sucedería. Cuanto más lo pensaba Yan, junto con sus dos compañeros de equipo, tendrían una ruptura entre ellos sin importar que, ambos lados enojados con el otro. Está bien, tienes razón, pero eso no significa que me tenga que gustar. Solo quiero que las chicas estén seguras y quiero que se lleven bien, ¿es mucho pedir? Con tristeza. En este momento lo es, van a estar seguros, así que dejen de ser demasiado dramáticos. Ambos son muy hábiles, y parece que Ruby ha pasado a otro nivel por su cuenta lo que queríamos. Y aunque Yan puede ser un poco imprudente, nuestro petardo sigue siendo tan duro como un clavo. No se llevan bien en este momento, pero quién sabe podría cambiar en el futuro. Pero si vamos a ver a Ruby y nos quejamos y le gritamos que haga con Yan y sus amigos, ella también nos va a dar la espalda. ¿Tenemos que de acuerdo? Todo va a estar bien. Le aseguró Crow a su cuñado mientras sonaba el pergamino. ¿Es una de las chicas? Preguntó Tai esperanzado, pero Crow negó con la cabeza. No, es James, ¿por qué llamaría tan tarde? Crow se preguntó y Tai también estaba confundida, pero Crow respondió de todos modos. ¿Por qué llamas tan tarde, Jimmy? Crow dijo molesto y pensó que estaba a punto de ser regañado por no llamar general a James. Los atrapamos, la gente que atacó a Amber. Dijo Ironwood alegremente y los ojos de Crow se abrieron de par en par hasta el tamaño de platillos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que atrapaste a las personas que atacaron a Amber? ¿Cuánto tiempo hace que sabes quiénes eran y quiénes somos exactamente? Tu eje preguntó Crow sorprendido y Tai parecía confundido. ¿Quién es Amber? Tai se preguntó al ver a Crow con aspecto de ver un fantasma. Lo sé desde hace unas semanas. Pido disculpas, pero tuve que mantenerlo en secreto para que nadie les avisara. Resultó que estaban involucrados en una investigación Q haciendo la unidad de inteligencia. Soy el único que conoce la verdadera ocupación de Amber, así que no te preocupes. Hablando de eso, puede que mi ejército los haya pu transporte al Atlas, pero la captura de ese grupo es gracias a tu hija y a mi otro detective. Deberías estar muy orgulloso, Crow. Dijo Ironwood con orgullo, pero Crow no contento. ¿De qué diablos debería estar orgulloso? Metiste a mi hija en este lío y ni siquiera me consultaste ni me lo hiciste saber. ¿Qué demonios, James? Ruby no está herida, ¿verdad?
Preguntó Crow preocupado y escuchó a James reírse. Relaja Crow, Ruby no tiene un rasguño ni el detective Dreyar, los criminales están en mucho peor estado. Seguro que debes saber que tu hija no es de cristal, y no te lo hace lo que ya te conté. Estaban llevando a cabo una investigación y por suerte descubrimos quién era ese grupo gracias a ello. Tampoco fue una coincidencia, ese grupo, Roma Colmillo Blanco están todos conectados y con el arresto de ese grupo esta noche se ha dado un golpe decisivo. Ironwo dijo con una sonrisa, pero Crow todavía no sonríe. Está bien, James, quiero una explicación completa de qué demonios está pasando y la quiero ahora. Dijiste que la unidad de inteligencia era solo para cazar a los Grim Inteligencia, lo básico. Así que, por favor, explíqueme por qué permitió que un grupo de estudiantes, incluida mi hija, se involucrara en la captura de estos criminales. Eso mucho más de lo que dijiste que haría esa unidad, más peligroso también. Entonces, ¿qué tienes que decir? Preguntó Crow enfadado. Muy bien, dado que ese grupo está en las celdas de la prisión, estoy seguro de que nuestra conversación no será escuchada. Te contaré sobre la investigación que está en la unidad de inteligencia, y cómo lo que se suponía que era una misión simple, se convirtió en una de la mayor importancia. Ironwo dijo seriamente y Crow usó toda su escuchar, ignorando las preguntas de Tai. Crow escuchó a Ironwo explicar cómo Ruby y su unidad originalmente tenían la tarea de investigar los recientes robos que estaban sucediendo en Mantle. Ironwo, Ashley pensaron que eran solo unos matones de poca monta y que los niños podrían manejarlos sin problemas. Esa mujer Sindel aparentemente envió a Ruby y a esta chica una vaina a Mantle para investigar. Regresaron con la información de que Roman Torchwick, Colmillo Blanco y un tipo del que nunca había oído hablar llamado Dexter estaban detrás de esto. James luego le dijo que el plan original era que Ruby y el resto de la unidad encontraran la mayor cantidad de información que pudieran la próxima semana y luego él haría embargo. Ese plan cambió cuando se informó que se encontró un cuerpo en un lugar deteriorado. Sindel llamó a su unidad y sin duda el cuerpo pertenecía a Dexter Desa de Shauna Vine. Les dijo que este Dexter de Shaun tenía implantes en su neurosistema y que podría tener una pista de cómo terminó muerto. Honestamente, eso asustó a Crow. Nunca había oído hablar de personas que se implantaran tecnología en su cuerpo, pero supuso que algunos criminales eran así de para. Realmente le molestó fue que Ruby vio un cadáver y aparentemente no estaba tan traumatizada por eso. Por supuesto, la muerte es algo con lo que tienes que lidiar cuando cazador, pero por el amor de Dios, solo tenía 16 años. Tal vez solo estaba poniendo cara de valiente para la unidad. No estaba seguro, pero tendría que llamarla de charla con James. Finalmente, Ironwood le dijo que, efectivamente, habían encontrado archivos de video en la tecnología que Desaun había implantado en su neurosistema. Explicó que se enteraron del grupo que atacó a Amber. Ruby les había dicho que reconoció a esos tres de la clase de Glinda. Crow se sorprendió al enterarse de que el grupo que atacó hacía pasar por estudiantes transferidos de Haven. ¿Cómo podía nadie desconfiar de ellos allí? Resumiendo todo, James terminó diciéndole que, de hecho, fue la unidad de inteligencia la que tuvo la idea de mantener este conocimiento en secreto. No querían arriesgar a ciegas y arrestarlos, ya que Torchwick y Colmillo Blanco podrían descubrirlo y desaparecer. Claramente, su plan funcionó, y Torchwick y Colmillo Blanco eran los únicos en la lista. James se disculpó por no haberle dicho a Crow, pero sintió que era la mejor manera de abordar la situación. Crow realmente no sabía cómo sentirse en este momento. Por un lado, estaba orgulloso de Ruby por hacer todo lo posible para derrotar a estos criminales. Por otro lado, con James por permitir que los niños se involucraran en esto y no dejarlo en manos de los cazadores autorizados y la policía. Pero, teniendo en cuenta que su hija hizo con estos criminales sin un rasguño, se inclinó más hacia el lado orgulloso. Sin embargo, había una cosa que le molestaba. Vaya, James, eso es mucho para decirte lo menos. Sin embargo, una pregunta, ¿cómo estás tan seguro de que estas son las personas que atacaron a Amber? Piénsalo, Crow, no pudimos encontrar ninguna información sobre esos tres y nuestra base de datos se extiende por todo el reino. Y en lugar de esconderse con Torchwick Blanco, eligen infiltrarse en Beacon como estudiantes. ¿Por qué iban a hacer eso si no estaban aliados con Salem? Conocer los secretos que nosotros y el propio Beacon. No solo eso, sino que Ruby también informó que el niño Mercury Black estaba estudiando intensamente a Tyrannicos durante un combate de sparring. Ospin aclaró Missos dijo que ella era su elección para reemplazar a Amber. Dijo Ironwood con seriedad y los ojos de Crow se abrieron de par en par. Mierda, sí, eso tiene mucho sentido ahora.
Aún así, James, ¿realmente crees que fue la mejor idea dejar que un grupo de estudiantes se encargara de eso? Quiero decir, agradecido de que Ruby no se haya lastimado esta vez, pero ¿qué pasa la próxima vez? Preguntó Crow un poco reacio, y Ironwood suspiró. ¿Sabes algo, Crow? Para esos 8 hombres y mujeres jóvenes la palabra estudiante es solo un estatus. No hay un estudiante vivo como esos 8, su habilidad y trabajo en poco tiempo es notable. En 2 semanas, Sindel y yo, así como Litchi, hemos aprendido mucho sobre ellos, lo más importante es que no se echan atrás. Incluso si quería mantuvieran alejados, encontrarían la manera de volver a entrar. Han demostrado que pueden manejarlo y no sabrán nada de Salem, así que no hay razón para preocupar, aseguró Ironwood. Quiero estar de acuerdo contigo, James, pero va a tardar un segundo antes de que lo haga. Mira, entiendo por qué no me lo dijiste a mí, ni a Ospin, ni a Glinda, pero es que tenga que gustarme. Aunque supongo que lo más importante es que Ruby está a salvo y los atacantes de Amber fueron encontrados y atrapados. Supongo que esto ese no tendrá que estar en el tubo, lo cual es genial. Hablaré con Ruby justo después de esto, gracias por hacerme saber lo que pasó esta noche, James. Dijo Crow agradecido, por supuesto, Crow, puedo sugerirle que llame a su hija por la mañana. Después de lo que sucedió esta noche y teniendo en cuenta que probablemente está haciendo preguntas por sus compañeros de equipo, supongo que está muy cansada. Le dijo Ironwood. Está bien, gracias. Dijo Crow mientras colgaba el teléfono y veía a Tai mirándolo expectante. Bueno, ¿qué pasó? Preguntó Tai con impaciencia y Crow suspiró antes de contarle todo. Después de ser informada por Crow de lo sucedido, Tai estaba sintiendo muchas emociones a la vez. El orgullo, el miedo y la rabia fueron los 3 que más destacaron. No que Ruby y el otro detective hubieran abatido a un grupo de terroristas esa noche. Jan estaba en el baile, Ruby no estaba con ella. Aunque eso no debería ser una sorpresa teniendo en cuenta la ruptura que había entre ellos. Claramente, funcionó, ya que en lugar de bailar, estaba impidiendo que un criminal pirateara la torre SST en Beacon. Estaba increíblemente orgulloso y asombrado de Ruby por lograr una hazaña como esa, pero no pudo evitar temer por su seguridad. Aunque admitiría que podía ser un tenía miedo de que el grupo de terroristas tuviera amigos y ahora sabrían quién era Ruby. No podía creer que James hiciera que esa unidad rastreara un caso que era tan como este, olvidó que los miembros eran solo estudiantes. O tal vez simplemente tenía fe en ellos, claramente funcionó después de lo que sucedió esta noche. Tai también estaba enojado porque este era el clavo en el ataúd sobre si Ruby lo escucharía sobre la unidad. Después de lo que había sucedido esa noche, sabía que el que Ruby estuviera en esa unidad era algo bueno en lugar de algo malo, por mucho que odiara admitirlo. Crow tenía razón en que Ruby estaba siendo una ayuda para su unidad, eso se demostró después de esta noche. Tai no pudo evitar sentirse más enojado que orgulloso en ese momento, porque cada vez que solo quería que las chicas estuviesen sucede lo contrario para mejor. Tai, ¿estás bien? Preguntó Crow en tono preocupado, ya que su cuñado parecía angustiado. Sí, ¿por qué no iba a estarlo? Es como siempre es. Dijo Tai simplemente, pero Crow parecía confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Preguntó Crow confundido. Oh, ya sabes, cada vez que quiero que se haga algo para mantener a las chicas a salvo, algo más sucede para mejor. Quería que Ruby saliera de esa unidad y, como se de criminales está ahora en la cárcel. Si ella me hubiera escuchado o si yo hubiera tratado de forzarla a salir de esa unidad, ese grupo todavía estaría en Beacon. Haciendo esa unidad nunca habría sido capaz de identificar a esos 3, nunca habrían sabido que estaban en la clase de Ruby. Dijo Tai en un tono derrotado. Oye Tai, ¿no sabes si eso es cierto? Intentó decir Crow, pero Tai golpeó la mesa con fuerza. Es cierto Crow, y estoy harto de estar equivocado. Demonios, estoy harto de todo esto, de mis esfuerzos por mejorar las cosas en este tipo de situaciones que resultan le dije a Ruby que intentara hacer las paces con su equipo solo para que ella y Jan pudieran hablar de nuevo, y en lugar de eso, se ha centrado en sí misma y se ha vuelto fuerte. Quería que saliera de esa unidad porque sentía que estaría más segura y sería lo mejor, pero no, ella fue esencial para descubrir a ese grupo de Raven. Demonios, equivoqué en todo, entonces tal vez Raven lo habría hecho, Tai trató de decir, pero Crow lo interrumpió. Ni siquiera te atrevas a ir allí Tai, Raven tomó su decisión al igual que tú. Sí, te equivocaste al decir que Ruby dejaba la unidad, pero tu corazón estaba en el lugar correcto, lo que importa. Sentir lástima por ti mismo y castigarte a ti mismo no va a ayudar a nadie. En cambio, lo que tenemos que hacer es seguir apoyando a Ruby, claramente cuidarla no fue la decisión correcta.
Su objetivo es ser la mejor cazadora que pueda ser, Tai, y el camino en el que se encuentra puede ser accidentado, como ambos sabemos utilizamos Kookies. Al utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y acepta nuestras políticas de privacidad y Kookies privaki aceptar necesita. Crow le dijo a su cuñado, quien suspiró. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad, Crow. Dijo Tai simplemente en un tono triste. Lo sé, pero no siempre podemos conseguir todo lo que queremos, aunque lo superaremos. Dijo Crow con una sonrisa mientras ambos se iban a la cama para prepararse misión. A la mañana siguiente, el dormitorio del equipo Ruby. Los miembros del equipo Ruby seguían profundamente dormidos en sus camas, teniendo en cuenta que eran las 6:30 de la mañana. No tenían que levantarse hasta dentro horas, ya que el informe de la misión sería al mediodía, así que lo estaban aprovechando, especialmente Ruby. Tal vez era porque estaba envejeciendo, pero Ruby había de recientemente que le gustaba dormir cada vez más. Eso podría ser gracias a su trabajo en la unidad o a la cantidad de trabajo de maquillaje olvidado por Dios que, a fortuna casi había terminado. Ruby también se había dado cuenta de que cuanto más dormía, mejor se veía y mejor se sentía consigo misma. Hoy, sin embargo, su sueño de belleza iba a ser interrumpido. Sonido de su pergamino. Ruby se despertó y miró a su alrededor, parecía demasiado temprano para que sonara su alarma, así que ¿quién podría estar llamándola o enviar mensajes? Sabía que no podían ser sus amigos, ninguno de ellos tampoco era gente madrugadora. ¿Fue Seth quien la llamó para decirle que había llegado a casa? No, era pronto, así que ¿quién podría ser? Cuando agarró su pergamino y vio que estaba causando el zumbido, inmediatamente gimió. Oh, tienes que estar bromeando, Ruby refunfuñó molesta. El mensaje era del profesor Ospin diciendo que a él y a la profesora Godwich les gustaría reunirse con ella para discutir lo que sucedió anoche. Ruby se molestó al instante. Sabía que Ospin y Godwich interrogaron al general como el infierno anoche por lo que sucedió, entonces, ¿qué podría agregar exactamente a la conversación? ¿De verdad que tenía algunos detalles que Ironwood había ocultado la noche anterior? ¿O iban a ser como su equipo y gritarle por mantener esto en secreto? Ruby no sabía cuál era la correcta, pero pensó que sería mejor que fuera allí ahora. Con su sueño reparador interrumpido, Ruby se levantó de la cama y fue al baño sin ruido para que sus compañeros no se despertaran. Había visto cómo se veían Weiss y Jan malhumorados cuando los despertaban temprano y quería evitarlo tanto como rápidamente sacó su ropa de su cajón y luego cerró la puerta del baño. Mientras se cepillaba los dientes, Ruby usó su pergamino para mirar en el sitio de noticias y, afortunadamente, el arresto que ella y Seth hicieron no estaba en las noticias. Gente realmente tomó en serio la advertencia de Ironwood y no logró filtrarla a los medios. Eso significaba que Torchwick y Colmillo Blanco no tenían idea de que sus comps sentados en una prisión de Atlas. La pregunta ahora era cómo iban a encontrarlos. No es que Cinder o esos otros dos fueran a revelar la ubicación de sus compañeros, pues la unidad tendrían que pensar en algunos trucos nuevos. Lo único que Ruby odiaba de su pelo largo era que se metía en la cama con más frecuencia, en comparación con cuando tenía el pelo corto y nunca sucedía. Aún así, le gustaba pelo largo que su pelo corto, por lo que al menos se podía tolerar la cabecera de la cama. Mientras se cepillaba el cabello, Ruby recordó que ella y su equipo se dieron cuenta en Torchwick y el Colmillo Blanco estaban operando en el sureste, pero eso fue hace un par de meses. Aún así, teniendo en cuenta que Cinder y esos otros dos habían estado en Beacon todo ese tiempo, necesitarían que Torchwick y el Colmillo Blanco estuvieran en un lugar pudieran acceder rápidamente. Así que estar en el Valle del Sureste hizo mucho desde entonces para Torchwick y el Colmillo Blanco, pero Sindel quería sacarlos en lugar de armas encendidas. Era por esa razón que Ruby esperaba que la primera misión de su equipo no fuera en el Valle del Sureste, porque si Torchwick y el Colmillo Blanco a par compañeros de equipo no usarían la opción de sigilo. Aunque podría haber un caso en el que Torchwick y el Colmillo Blanco ya no pudieran estar en el sureste, así que tal vez una misión allí no sería tan mala. Lo que realmente Ruby era si sus compañeros de equipo podían comportarse bien durante la misión. Les juró que sería profesional aunque no le gustaran, pero dudaba de que el sentimiento mutuo. Ruby pensó que tendría que seguir el consejo de Lichi y afirmar su dominio como líder del equipo. Después de cepillarse el cabello, Ruby procedió a ir a la oficina del profesor Ospin y ver qué quería. Antes de salir por la puerta, Ruby escribió una nota y la colocó sobre la diciéndole a sus compañeros de equipo que tenía algunos asuntos de los que ocuparse y prepararse cuando se despertaran. De esta manera, Jan no se volvería loca y corromper cosas para averiguar dónde estaba.
Una vez hecho esto, Ruby se puso las gafas de sol y se dirigió a la torre de Ozpin. Oficina de Ozpin. Era temprano en la mañana, pero no demasiado temprano para el profesor Ozpin y Glinda Godwich, que esperaban ansiosamente a su invitado. Aunque el general dio un resumen de todo lo que sucedió, Ozpin todavía quería saber de Ruby Rose para asegurarse de que los hechos fueran los mismos. Teniendo en cuenta que James estaba a conocimiento de ese grupo Haven, ¿quién sabe qué más podría estar ocultando? La respuesta a esa pregunta bien podría ser la detective Ruby Rose, la estudiante de primer año en Beacon que jugó un papel importante en esta aparente investigación. R respondería a las preguntas que Ozpin le hiciera, y si sus respuestas eran las mismas que las de Ironwood, entonces Ozpin podría descansar mucho más tranquilo. Si había Ozpin odiaba era que lo mantuvieran en la oscuridad sobre las cosas, especialmente las cosas que eran importantes para Beacon en su conjunto. Dicho esto, Ozpin mentiría si dijera que no estaba un poco nervioso por la próxima reunión con la señorita Rose. Siempre hacía lo que creía que era correcto, sin mencionar era muy obediente. Entonces, si James le decía que mantuviera algunas cosas en secreto, Ruby definitivamente las mantendría en secreto y no se lo haría saber a Ozpin. Ese admiraría su lealtad, aún haría el esfuerzo para poder estar en la misma página que ellos. La voz de su subdirectora interrumpió sus pensamientos. ¿Estás seguro de que deberíamos estar haciendo esto? Preguntó Glinda en tono preocupado. ¿Solo vamos a hablar con la niña Glinda? ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó Ozpin confundido. Porque prácticamente la estamos tendiendo una emboscada, ¿te das cuenta, verdad? Preguntó Glinda incrédula y Ozpin suspiró. No vamos a emboscar a la niña, Glinda, solo vamos a hacerla pasar por los eventos de cuando se unió a la unidad hasta anoche. Después de todo, es por precaución de ese nos preocupamos por su bienestar, así que ¿por qué te pones tan nervioso? Preguntó Ozpin un poco molesto. Muy bien, profesor, esa chica fue a la unidad porque estaba cansada de que la menospreciaran y la subestimaran, y ahora estoy empezando a verlo cada vez más. La seña Smart Ozpin. No es la misma niña de esa sala de interrogatorios y está empezando a ser más independiente. Puede que sea la hija de Crow, pero también es de Summer habilidades para resolver problemas. Demonios, vio a Ironwood irse con nosotros anoche, así que sabe que ya hablamos con él. Ahora queremos encontrarnos con ella. ¿De verdad crees que no ha reconstruido las cosas? Preguntó Glinda con una mirada. Ozpin se frotó las sienes con frustración y ansiedad mientras consideraba las palabras de Glinda, y supo que ella tenía razón. Ruby Rose estaba cambiando, y aunque seguro respetuosa con sus superiores, él se preguntaba si eso sería suficiente para esta conversación. Pero Ruby todavía aspiraba a ser cazadora, ¿verdad? Eso significaba que sí correcto sin importar qué, y eso es definitivamente lo que Summer habría hecho. Pero tenía que recordar que Ruby era su propia persona, y recientemente había estado tomando propias decisiones en lugar de tener en cuenta a los demás. Aún así, tenía fe en que Ruby seguiría cooperando y siendo respetuosa con el hombre que la adelantó 2 años y le permitió asistir a Beacon. Sin duda, ella lo vería a él y Godwich como los buenos que querían ayudar y no como los malos. Teniendo en cuenta que Ruby y esa unidad no parecían jugar a la política y parecían muy directos, de que ella cooperaría. Aunque vio el punto de Glinda y se sintió un poco mal, pero esto tenía que hacerse. Ella todavía quiere ser una cazadora Glinda, y hace lo correcto, eso nunca cambiará. Dijo Ozpin con seriedad, y Glinda suspiró cuando sonó el timbre. Entra. Dijo Ozpin mientras las puertas se abrían para revelar a Ruby Rose, quien tenía una mirada seria pero molesta en su rostro, pero claramente desapareció. Hola profesor Ozpin y profesor Godwich, ¿ustedes dos me llamaron? Preguntó Ruby, yendo directo al grano, y ambos profesores se dieron cuenta. Sí, lo hicimos, pero lo primero es lo primero. ¿Cómo está usted, señorita Rose? Esa fue toda la hazaña que tú y ese joven lograron. Les damos las gracias por su heroísmo honestamente. Gracias profesor, en verdad se suponía que no debía despertarme hasta dentro de 1 hora, ya que lo cronometré para tener tiempo suficiente para que mi equipo y yo preparáramos para nuestra próxima misión. Sin mencionar que me he vuelto más dependiente del sueño que tengo, así que por favor perdóname si estoy un poco de mal. Ruby un poco tímidamente mientras se pasaba la mano por el largo cabello y los profesores se rieron. Está muy bien, señorita Rose, le pedimos disculpas por haberla levantado tan temprano para venir a hablar con nosotros. Como habrás adivinado, nos gustaría hablar con tiempo en la unidad de inteligencia y sobre esta investigación hasta ahora. Glinda informó a su joven estudiante y Ruby levantó una ceja. ¿No te lo contó todo el general Ironwood anoche?
Preguntó Ruby confundida. Utilizamos cookies. Al utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y acepta nuestras políticas de privacidad y cookies, privaki aceptar, sí, lo hizo, pero nos gustaría conocer tu versión de los hechos. Ozpin aclaró cuando él y Glinda vieron los ojos de Ruby entrecerrarse. Ella está viendo a través de nosotros, Glinda pensó preocupada. Bueno, no estoy seguro de lo que puedo agregar, pero si eso es realmente lo que quieres. Dijo Ruby con sencillez mientras recordaba dichos acontecimientos. Ruby pasó los siguientes 15 minutos recordando cuando comenzó en la unidad hasta la noche anterior, bueno, excepto por las partes en las que ella y sus amigas iban porque no necesitaban saber eso. De todos modos, Ruby les dijo a sus dos profesores que ella y Shauna tenían la tarea de ir a Mantle para ver si podían encontrar alguna sobre los recientes robos que habían estado ocurriendo allí. Luego les dijo que solo una tienda era cooperativa, e identificaron a Roman Torchwick, Dexter DeSaun y un miembro desconocido de Colmillo Blanco como los culpables. Les contó cómo pasaron el resto de ese día tratando de encontrar información sobre ese miembro de Colmillo Blanco, pero terminaron sin nada. Luego, Ruby les contó cómo el cuerpo de Dexter DeSaun y Shauna usó la tecnología Atlas para descubrir que tenía implantes en su neurosistema. Ruby luego les dijo que mientras el cuerpo de DeSaun estaba siendo revisado en el laboratorio, ella y Mira fueron a un bar que DeSaun y sus lacayos frecuentaban en M, donde se enteraron de que DeSaun y sus secuaces querían salir de la asociación que tenían con Torchwick y el Colmillo Blanco, diciendo que se había convertido en algo de grande. También se enteraron de que este miembro de Colmillo Blanco sobre el que tanto intentaron obtener información era de su edad, lo que sorprendió a todos. Al llegar al final, Ruby informó a los dos profesores que la transmisión de video fue extraída de los dispositivos en el sistema neurológico de DeSaun. Ese video fue la forma enteraron del grupo de Aven, ya que Ruby los reconoció de inmediato de sus clases. También descubrieron cómo era este miembro de Colmillo Blanco, pero no pudieron ninguna información sobre ellos. Después de ver el video, Ruby les dijo que el general quería arrestar al grupo de Aven de inmediato, pero la unidad de inteligencia, los de Ozpin y Glinda, se sorprendieron al escuchar que Ruby y su unidad pudieron hacer que James hiciera las cosas de manera silenciosa, considerando que ellos mismos nunca hacer eso. Ruby luego les contó cómo fue asignada para vigilar al grupo desde Aven, y estaba preocupada por Pirra porque vio a Mercury Black estudiándola en esa pra. Finalmente, Ruby terminó con cómo ella y Seth regresaron de Vale para ver a los guardias cerca de la torre noqueados. Ambos fueron a la cima y encontraron a Cinder, luego vieron que estaba tratando de subir algún virus. Ya veo, bueno, eso coincide con todo lo que James nos dijo anoche. Dijo Ozpin mientras se llevaba el pulgar a la barbilla. Sí, profesor, la verdad suele ser la misma. Dijo Ruby haciendo todo lo posible por mantener la molestia fuera de su tono, pero parecía que Ozpin se dio cuenta con la entrecerró los ojos. Sí, bueno, la pregunta que todavía tengo es por qué accedió a no venir a nosotros sobre esto. ¿De verdad pensabas que dejarnos en la oscuridad sobre la presencia de TVACon era una buena idea? Es posible que los hayas atrapado anoche, Ruby, pero esto podría haber resultado ser algo mucho peor. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Poco enojado y Glinda lo miró con los ojos muy abiertos. Profesor Ozpin, eso es un poco duro, Glinda trató de decir, pero Ruby habló. Con el debido respeto, profesor Ozpin, nuestro plan era el que tenía más sentido. No sabíamos por qué ese grupo estaba en Beacon, y si hubieran pasado desapercibidos tiempo, podrían haber tenido este lugar intervenido o algo así. Si te hubiera hablado de ellos y se hubieran enterado de que estábamos tras ellos, podrían haber desaparecido, los habríamos encontrado. Sí, Seth y yo tuvimos suerte de encontrar a Cinder anoche, ¿y qué? El punto general es que estos criminales están en una celda de la cárcel en Mira, puedes sentarte allí en tu silla y enfadarte conmigo por no decírtelo, pero los dos saben que anoche fue una gran victoria. Y puedes pensar que no confiaba lo suficiente. El general Ironwood estaba tratando de usurparte, o Atlas estaba tratando de mostrar su poder o algo estúpido por el estilo. ¿Sabes la verdadera razón por la que yo, por M quieras admitirlo? El general es un gran hombre, Litchi y Sindel son grandes líderes, y todos en mi unidad son grandes detectives y cazadores. Así que puedes actuar como estuvieras dando un sermón profundo, pero solo me estás haciendo perder el tiempo. Dijo Ruby con una mirada y ambos profesores abrieron mucho los ojos. Ozpin estaba empezando a ver la preocupación de Glinda por su joven estudiante, nunca antes les había hablado así.
Ambos eran conscientes de que ella era la hija de QR que, por supuesto, tendría algunos de sus atributos, pero este era uno nuevo que estaban viendo. En retrospectiva, probablemente no fue la mejor idea despertar a esta amanecer y hacer que recordara todos los eventos que su superior hizo la noche anterior. Glinda sabía que era una mala idea, le dijo a Ozpin que estaban tendiendo una emboscada a la chica y prácticamente le dijeron que creían que les estaba ocultando más. Es cierto que a Glinda le molestaba que James hubiera puesto esta agenda en manos de estos estudiantes en lugar de en las del adulto, pero no era lo más importante que estuvieran a salvo y que estos criminales estuvieran tras las rejas. Ahora Ruby piensa que no vale la pena compartir información con sus maestros, pero Glinda sabía qué razón detrás del tono de la chica. Así deben ser las cosas con su equipo, se meten con ella por razones estúpidas y ella contraataca. Pensó Glinda con tristeza. Suspiro, ha sido una mala idea y ahora piensa que lo único que me importa es no quedarme en la oscuridad en lugar de la seguridad de Remnant. Ozpin pensó con él, sé que sabía que tenía que arreglar esto. Disculpe señorita Rose, admitiré que creía que me estaba ocultando más, pero creo que solo me estoy recuperando de lo que sucedió anoche. Fue un shock para Todd cuando tú y tu amigo entraron por la puerta con esa mujer de Cinder esposada. Dijo Ozpin con pesar en su voz mientras su estudiante respiraba profundamente y le frota. Está bien profesor, pido disculpas por mi tono, solo estoy un poco cansado, física y mentalmente. Te prometo que ninguno de nosotros está ocultando nada más, ¿puedo favor? Preguntó Ruby. Sí, puedes Ruby, pero antes de que lo hagas, ¿podrías decirnos cómo están las cosas con tu equipo? Me imagino que te dieron muchos elogios por acabar con ese grupo de ¿están mejorando las cosas con todos ustedes? Preguntó Glinda un poco esperanzada. En realidad, fue todo lo contrario, aparentemente que yo esté en una misión secreta y tenga novio es 10 veces peor que los terroristas que asisten a Beacon. No de felicitaciones, sino que me regañaron por hacer mi trabajo y, aparentemente, es mi culpa que Weiss no tenga novio. Así que ya sabes, un día más en la oficina. Dijo Ru simplemente mientras se pasaba una mano por el cabello y Ozpin parecía desconcertado mientras Godwitch se frotaba las sienes con frustración. Está bien, ya es suficiente. Glinda pensó con fastidio mientras volvía a dirigirse a su joven alumno. Ya veo, bueno, gracias por venir aquí Ruby y contarnos los detalles de nuevo. Deberías estar muy orgulloso de lo que hiciste por esta escuela, ahora ve a tratar de descansar más antes de los informes de la misión. Ordenó Glinda y Ruby asintió. Gracias profesor, ustedes dos se cuidan. Ruby se inclinó y se fue, lo que provocó que los dos profesores suspiraran. Bueno, eso fue una pérdida de tiempo, ya que los detalles eran los mismos y nos hicimos ver como tontos. Sin embargo, esa pobre chica, parece que tiene mucho en su petrata de su equipo. Lo siento Glinda, debería haberte escuchado, no deberíamos haber hecho esto. Dijo Ozpin con tristeza. No deberíamos haberlo hecho, pero lo hicimos de todos modos y aquí es donde estamos ahora. En cuanto a los problemas con su equipo, eso se acaba cuando vuelve tenido suficiente. Dijo Glinda con severidad, ya que quería encarrilar al equipo Ruby y sacar a Ruby del tajo.